Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Miren, hay un texto muy increíble que acabo de ver en Live Science. Es escrito por Owen Jarus y habla sobre unas batallas de magos, círculos demoníacos que se revelan en textos de una secta cristiana recientemente traducidos. Sí, hablo de estos textos no canónicos que muy pocas veces se logran obtener. Y bueno, aquí lo que dice este texto es interesante por lo que habla. Y es que se describen batallas de los magos que son del monasterio de San Macario el Grande en Egipto. Y ahí se muestra una imagen donde está el santuario de San Macario en el monasterio. Ahí está, lo voy a poner una ilustración. Pero bueno, ¿qué es lo que dice y qué es lo interesante? ¿Ustedes alguna vez han escuchado la historia de la batalla de magos que supuestamente tuvo lugar cuando se construyó una iglesia primitiva? ¿O qué tal la historia de un guardia fronterizo que desafió las órdenes del rey Herodes y le perdonó la vida a Jesús? Bueno, los eruditos ahora han traducido estos y otros textos cristianos apócrifos, que son historias que no se encuentran dentro de la Biblia, por lo tanto no son canónicos. Ahora ya están traducidos al inglés. Se sabe que existen más de estos 300 textos cristianos apócrifos. Tony Burke, que es el profesor del cristianismo primitivo en la Universidad de York en Toronto, Canadá, él escribió en el libro que se editó New Testament Apocrypha Non-Canonical Scriptures, volumen 2, Eerdmans 2020. Aquí, los textos apócrifos fueron parte integral de la vida espiritual de los cristianos mucho después del aparente cierre del canon, y que estos llamados a evitar e incluso a destruir dicha literatura no siempre fueron efectivos. Esto es lo que escribe Burke, y aquí los cristianos antiguos a menudo debatían qué textos decían la verdad acerca de Jesús y cuáles no. Y ya para finales del siglo IV, la iglesia había canonizado los textos con un pensamiento que eran exactos y estos los incluía en la Biblia. Entonces, ahí, en uno de estos textos recién traducidos se habla de una batalla de magos que tuvo lugar en la antigua ciudad de Filipos en Grecia. También se muestran las ruinas de Filipos en una imagen que voy a poner por acá. Pero uno de los textos recién traducidos habla de una batalla contra magos, y aquí ponen entre comillas, diabólicos, que están tratando de destruir la antigua iglesia que se está construyendo como dedicación a la Virgen María en la ciudad de Filipos, Grecia. El texto está escrito en copto, que es un idioma egipcio que usa el alfabeto griego y puede haber sido escrito originalmente hace unos 1500 años. Escribió en el libro Paul Dilly, profesor de estudios religiosos de la Universidad de Iowa, y él tradujo esto, que la historia se cuenta en dos textos, ambos del monasterio de San Macario el Grande de Egipto. Ya para aquel momento, gran parte de la población del Mediterráneo se había convertido al cristianismo, aunque algunos todavía seguían creencias politeístas. Había una tendencia a identificar los restos del politeísmo como magoi, o magos, que representan peligros para la comunidad cristiana, a veces abiertamente, a veces clandestinamente. Esto es lo que dice Diley en worldpsychic.com. Y en el texto, la Virgen María se acerca con el obispo Basilio, que vivió entre 329 y el 379 después de Cristo, en un sueño, y le dice dónde encontrar una imagen de ella que no esté hecha por manos humanas. Es lo que dice este texto traducido. Y ella también le indica que coloque la imagen en un santuario de su iglesia sobre dos columnas que encontrará en un templo a las afueras de Filipos. Y aquí, estas dos columnas han sido instaladas desde la época de los gigantes. Imágenes demoníacas las cubren y no es posible que nadie las baje excepto por órdenes de mi amado hijo, aquí en referencia a Jesús. Bueno, en esta historia, cuando Basil lleva a un grupo al templo, se enfrenta a un grupo de magos que conocían la magia diabólica. Cuando se enteraron de estos planes de mover las columnas, se fueron con gran alboroto y desdicha y se hicieron grandes ilusiones diabólicas. Aquí, Basil toma un bastón que había sido colocado en un signo de la cruz salvadora. Colocó sobre las columnas, lo puso y sobre estas, e inmediatamente ocurrió un gran estruendo debajo de estas. De repente, las columnas saltaron sobre sus bases y así rodaron hasta llegar a un lugar de los estudios de la ciudad. Basil dice en el texto: los magos los detienen, y él tira y afloja mágico entre los magos y el grupo de Basil se detiene como llega la noche.
Cuando Basilio se va a dormir, la Virgen María se le acerca en otro sueño y jura que los magos serán derrotados. Lo que hicieron está mala acción, la magia impertinente, he aquí, están ciegos, aferrados, es lo que decía. Más tarde, después de que Basilio despierta, aquí el agua burbujea junto a las columnas, creando un arroyo que cura milagrosamente a las personas. Los magos no fueron tan afortunados, ya que inmediatamente la tierra abrió la boca y se los tragó. Esto es lo que dice el texto. Basilio también encuentra que la imagen ha sido colocada en las columnas por la propia Virgen María. Hoy, las dos copias supervivientes del texto se encuentran en la Biblioteca Apostólica Vaticana y en la Biblioteca de la Universidad de Leipzig. Aquí, la Guardia Fronteriza ayuda a Jesús. Otro texto recién también traducido habla de un bandido llamado Dimas, también llamado Dismas, que fue crucificado junto a Jesús. En el texto se afirma que Dimas una vez trabajó como guardia fronterizo y fue crucificado después de haber ayudado a Jesús y a su familia cuando huían de Egipto. El texto dice que Jesús era un bebé en este momento y su familia huía del rey Herodes, que quería acabar con él. En ese texto apócrifo está escrito en latín y se remonta al siglo VII y VIII. Esto es lo que dijo Mark Bilby, bibliotecario asistencial principal de la comunicación académica y profesor de estudios religiosos de la Universidad Estatal de California, Fullerton, quien tradujo este texto. Bilby señala que durante la Edad Media hubo una serie de historias que pretenden contar la historia de los criminales crucificados junto con Jesús. Y este texto probablemente fue escrito en un monasterio francés que Bilby señaló. Creo que la historia es totalmente ficticia, como una leyenda construida sobre al menos 10 leyendas anteriores discretas. Es lo que dice Bilby a wordsidekick.com, y en el libro Bilby señala que esta historia y otras similares pueden haber tenido la intención de llevar un llamado implícito a los jóvenes a dejar la familia, unirse a las cruzadas y convertirse en amigos de Jesús en Tierra Santa y sus alrededores. La historia tiene lugar, según este texto, cuando Herodes estaba tratando de encontrar y acabar con Jesús. Y los guardias habían recibido órdenes de acabar con cualquier niño que encontraran. Y para estar atentos a Jesús, Dimas y su padre custodiaban la frontera entre Judea y Egipto. Esto es lo que cuenta la historia. Bueno, en dicho texto, el padre de Dimas sale a hacer sus rondas y le dice a Dimas que vigile el cruce fronterizo con atención. Poco después, José y María llegan a la frontera con el niño Jesús mal vestido. Dimas se acerca a la familia y le pregunta por Jesús. María tiene miedo de que Dimas se lleve a este, pero José habla con Dimas y lo convence de que los deje ir. José convence a Dimas de que una familia pobre no representa una amenaza para Herodes. Conviene que todos ustedes estén atentos a los hijos de los ricos de esta región, que serán capaces de enviar su superioridad en un momento positivo. Sin embargo, cuando vean gente escuálida en la miseria, no es apropiado reprocharles esto. Esto es lo que dice José en el texto. Bueno, Dimas les permitió cruzar la frontera e incluso les da comida a la familia. Cuando el padre de Dimas se entera, se pone furioso. ¿Qué haré ahora? Y atado por juramento, no podré mentir. Si el rey Herodes me condena por traición, me va a exterminar en lugar de los niños. Esto es lo que dice el padre de Dimas. Herodes más tarde convoca a Dimas, quien le cuenta de la familia a la que le permitió escapar. Dimas es repudiado por su padre y se convierte en bandido. Ya una vez expulsado de casa y el barrio de su padre, comenzó a involucrarse en el bandidaje. Se convirtió en una tribulación porque estaba endurecido con las armas y la perversidad. Según el texto, unos 30 años después, Dimas es capturado durante el tiempo de Poncio Pilato, en el que era prefecto o gobernador de Judea, y es crucificado junto a Jesús, que ahora es un adulto. Y también, cuando están a punto de ser crucificados, Dimas confiesa los pecados que cometió como bandido y es perdonado por Jesús. La única copia sobreviviente del texto se encuentra en la biblioteca de Gran Seminare en Namur, Bélgica. Aquí también hay una trampa de demonios en otra historia. Este otro texto recién traducido, que está en griego, cuenta cómo el apóstol Pedro atrapó a 7 demonios que se hacen pasar por ángeles en la ciudad de Azotus, también llamada Ashdod, en el que ahora es Israel. Bueno, aunque
aquí se data del siglo XI y XII, es probable que la historia se haya escrito originalmente en siglos anteriores, quizás hace unos 1600 años, donde la narrativa resuena con el texto de las especulaciones sobre el pecado de los siglos IV y V, pero su forma laxa y la falta de reglamentación parecen representar una frase temprana en este desarrollo. Aquí lo escribe Cambre Pardy, profesor visitante de la religión de la Universidad de Pepperdine, Londres, en el libro. Y este autor del texto dice, mira, estaba escribiendo una obra de ficción, valorando las aventuras del gran héroe cristiano Peter, dijo Pardy a la wordsidekick.com. Y si bien los eventos ficticios, sin embargo, es muy probable que muchos cristianos comunes que se encontraron con esta leyenda, ya sea escrita o hablada, hubieran creído que era un relato verdadero, una historia perdida de la vida de Pedro. Esto es lo que dijo Pardy. Y en el texto, Pedro, que sospecha de los ángeles, marca un círculo alrededor de ellos y dice: Señor mío Jesucristo, deja que tu gloria sea revelada por el Espíritu Santo. ¿Son estos, como dicen, ángeles de tu divinidad o espíritus que odian el bien? Aquí esa es la traducción de Cambre Pardy. Y bueno, aquí 6 de estos demonios admiten ante Pedro que son demonios del engaño, inmoralidad sexual, falsedad, adulterio, avaricia y calumnia. El 7º demonio desafía a Pedro y le pregunta por qué los demonios son tratados tan mal en comparación con los seres humanos, diciendo que los pecados humanos son perdonados por Cristo, pero los pecados del demonio no. Ustedes tienen la parcialidad de Cristo, por lo cual Él nos castiga, pero Él los perdona cuando se arrepienten. Por lo tanto, cuando lleva a una meretriz, a un recaudador de impuestos, a un negacionista, a un blasfemo y a un calumniador a su reino, entonces reúnenos a todos contigo. Aquí el demonio también señala que los humanos deberán dejar de culpar a los demonios por sus errores, porque dice, mira, yo, el diablo, no soy su perturbador, pero ellos mismos caen porque me he debilitado y estoy sin fuerzas, y por lo tanto ya no tengo lugar ni flecha, porque en todas partes la gente se ha hecho cristiana, ellos mismos, y no echarle la culpa. Eso es lo que dice el demonio. Peter luego deja ir a los demonios. Y la única copia que se conserva de este texto se encuentra en la Biblioteca Angélica de Roma. Ahí, bueno, en este texto traducido de San Pedro, usando un círculo para atrapar a estos 7 demonios mientras estaba en esta ciudad de Azotus o Ashdod, es donde se muestra. Amigos, bueno, ahí están, son todas estas historias, son todas estas cuestiones no canónicas, pero que vamos viendo un poco de cómo es, una vez más, propaganda, una vez más, pues una cuestión para llamar a los fieles a convertirse al cristianismo en sus momentos. Y como vemos, bueno, la Biblia, el Nuevo Testamento, fue construido en base a lo que la iglesia dijo: vamos a hacer que esto sea canónico. Todo esto sí, todo esto no. ¿Cuántos textos no habrá por ahí guardados que mencionen algunas otras cosas que quizás no van con la línea de la iglesia como institución, pero sí del cristianismo, ¿no? Hay cuestiones que dentro de la avaricia, dentro de la cuestión de querer controlar y manipular, pues el dueño de la historia es aquel que la escribe. Amigos, ahí está esto. Es un artículo interesante, me pareció prudente decirlo porque, pues bueno, cuánto engaño no existe hoy en día, cuánto engaño no existe desde tiempos inmemoriales, y quién va a perdurar la parte de la historia vencedora hoy en día. En un futuro, ¿cuál será la siguiente religión? ¿Será la ciencia? ¿O seguirá siendo el cristianismo? O posiblemente, demográficamente, los que vienen, pues sería el Islam. ¿Qué será aquel que va a perdurar? Amigos, hasta aquí los deja Pablo de su Granja Humana MX. Y recuerden esto siempre, piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son y sean empáticos. Nos vemos hasta el próximo video programa. Hasta luego.